Se suponía que sería otra demostración de dominio. McLaren cruzó la meta en Miami con un contundente 1-2. Piastri y Norris, intocables, sin oposición y aparentemente invencibles. Pero en las sombras de su celebración con champán, la FIA ya preparaba un golpe silencioso. Se había ordenado una investigación técnica a gran escala, provocada no por casualidad, sino por acusaciones persistentes de su rival más feroz, Red Bull Racing. Durante semanas, los susurros se hacían más fuertes. Alerones flexibles, diseños misteriosos de frenos, e incluso acusaciones extrañas relacionadas con agua y neumáticos. El ascenso meteórico de McLaren tenía al paddock lleno de sospechas. Y ahora, tras un escrutinio intensivo, la FIA ha emitido su veredicto. Pero, ¿es este realmente el final de la controversia o solo la calma antes de una tormenta política como nunca hemos visto esta temporada? Lo que estás a punto de escuchar no trata solo de conductos de freno o ingeniería astuta. Se trata de poder, percepción y del frágil equilibrio que sostiene la credibilidad de la Fórmula 1. La temporada 2025 de Fórmula 1 solo lleva 6 carreras, pero ya ofrece más intriga que algunos campeonatos completos. En el centro del caos está McLaren, un equipo renacido, resurgido y despiadadamente eficiente. Desde fuera, su dominio parece quirúrgico. Pero tras bambalinas, Red Bull ha estado agitando el avispero, afirmando que el ritmo de McLaren no se debe solo al trabajo duro y al desarrollo inteligente, sino a algo mucho más turbio. Empecemos con lo que sabemos. Desde que se apagaron las luces en Bahrein, McLaren ha estado en una guerra total. 5 victorias en 6 carreras, un 1-2 en Miami que se sintió más como una declaración final que como un simple resultado. Lando Norris y Oscar Piastri ya no son una pareja de desafiantes. Son la fuerza dominante. Lideran el campeonato de pilotos. McLaren lidera el de constructores con 246 puntos. Todo, al menos en papel, parece estar funcionando. Pero el rendimiento a este nivel siempre genera sospechas. Y para Red Bull, cuya hora de invencibilidad se desmorona carrera tras carrera, el ascenso de McLaren parece demasiado meteórico para ser natural. Según múltiples informes, Red Bull ha estado levantando discretamente señales de alerta ante la FIA sobre la legalidad del coche de McLaren. En el centro de esta tormenta está un diseño controvertido de frenos. Los detalles técnicos exactos siguen siendo un misterio, pero fuentes internas afirman que implica una manipulación del flujo de aire extremadamente compleja, que posiblemente mejora tanto la refrigeración como el equilibrio aerodinámico, aprovechando áreas grises del reglamento. Se dice que el diseño altera cómo circula el aire alrededor de los neumáticos delanteros, reduciendo la resistencia y posiblemente mejorando la generación de carga aerodinámica sin infringir el artículo 11 del reglamento técnico. A simple vista, parece un conducto de freno más. Para un aerodinamista, podría ser una obra maestra, o una interpretación extrema de los límites legales. Después del Gran Premio de Miami, la FIA inició una investigación completa sobre los coches de McLaren. Sus hallazgos, oficialmente, dictan que el diseño cumple con el reglamento. En palabras de la FIA, es simplemente una interpretación ingeniosa de las normas. Pero analicemos qué significa eso realmente en el lenguaje de la Fórmula 1. La FIA no se rige por absolutos cuando se trata de legalidad en el diseño. Hay un amplio margen de interpretación, y McLaren parece haber navegado ese mar con una precisión sin precedentes. La astucia en la F1 es celebrada, hasta que se convierte en un problema político. Pregunten a Brown GP por el doble difusor en 2009 o a Mercedes por el DAS en 2020. Los equipos innovan, otros equipos protestan. La FIA interpreta. Es un ciclo tan antiguo como el deporte mismo. Y sin embargo, hay una incomodidad persistente. Red Bull no solo ha señalado los frenos. También ha insinuado la presencia de alerones flexibles, un punto de controversia constante en la historia de la F1. La FIA respondió anunciando pruebas más estrictas de carga y flexión a partir del Gran Premio de España, la 9ª ronda de la temporada. Pero eso plantea la pregunta que Jos Verstappen no pudo evitar. Si algo es dudoso ahora, ¿por qué esperar hasta España? ¿Por qué no actuar de inmediato? Jos, hablando con una frustración sin filtro, acusó a la FIA de hacer tiempo, dando a McLaren, esencialmente, un pase libre para aprovechar una ventaja con alerones flexibles durante el inicio de la temporada. ¿Por qué después de tantas carreras, y luego ya no está permitido? Entonces se han beneficiado de ello hasta ese momento, dijo. Me parece una estupidez. Palabras duras, pero no sin precedentes. Y no son solo alerones y frenos. En lo que solo puede describirse como una subtrama extraña, surgieron rumores a finales del año pasado, principalmente desde fuentes alemanas y simpatizantes de Red Bull, que sugerían que McLaren podría haber estado inyectando agua en sus neumáticos para ayudar en la gestión térmica. La teoría era tan extraña como infundada.
Aún así, ganó tanta tracción que el CEO de McLaren, Zak Brown, se sintió obligado a burlarse públicamente. Llevó una botella con la etiqueta Tire Water al GP de Miami y bebió teatralmente frente a las cámaras. El mensaje era claro: McLaren no solo defiende su coche, también ridiculiza las acusaciones. Pero más allá de la sátira, la respuesta de Brown se basó en una frustración genuina. En una entrevista posterior, criticó la cultura de acusaciones infundadas en el paddock, señalando, sin nombrarlos directamente, a Red Bull por usar narrativas mediáticas en lugar de canales oficiales de protesta. Esto llevó a uno de los desarrollos más fascinantes del conflicto, una propuesta para reformar cómo la F1 maneja las acusaciones técnicas. Brown propuso que cualquier alegación, incluso informal, se formalice por escrito y con un depósito financiero. En sus palabras, si alguien cree que hay un problema técnico, por supuesto que tiene derecho. Escríbelo. Pon el dinero. Y si te equivocas, debe contar contra tu límite presupuestario. Su idea, desalentar las acusaciones sin fundamento añadiendo coste y responsabilidad. Sorprendentemente, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, estuvo de acuerdo. Apoyó públicamente el concepto y sugirió establecer el umbral financiero en hasta $50.000 para futuras protestas. No puedes simplemente acusar a alguien sin una queja por escrito, declaró. Tienes que pagar dinero. Esto podría marcar un cambio radical en cómo la F1 regula su política técnica, pasando del chisme del paddock al procedimiento casi judicial. Pero mientras el deporte debate el proceso, los aficionados y analistas aún se quedan con una gran pregunta: ¿ha construido McLaren un supercoche legal? ¿O simplemente ha encontrado la manera de ir un paso por delante de la normativa? Aquí es donde las cosas se vuelven aún más turbias. Un ingeniero anónimo de un equipo rival dijo a Automotor und Sport que el diseño de frenos de McLaren no podría haberse concebido sin meses de pruebas al borde de la legalidad. Eso implica no solo ingeniería astuta, sino también voluntad de caminar por la delgada línea de lo permitido. Y eso no es un crimen en la F1. De hecho, suele ser el sello de los campeones. Pero el mayor problema es el tiempo. Si a McLaren se le ha permitido beneficiarse de innovaciones que luego serán restringidas, como los alerones flexibles o posibles conductos de freno cuestionables, ¿no está ya contaminado el campeonato? ¿Deberían revisarse esos beneficios tempranos retroactivamente? No es una hipótesis. En 2021, el diseño del alerón trasero de Red Bull fue prohibido a mitad de temporada. Mercedes protestó diciendo que eso les había costado puntos. Ahora el zapato está en el otro pie, y Red Bull repite los mismos argumentos que antes combatía. También es importante señalar que el resurgimiento de McLaren llega en un momento en que Red Bull está bajo presión interna. Max Verstappen sigue siendo la mayor estrella del deporte, pero su dominio no es el mismo que en 2023. Salidas de personal técnico, la inminente salida de Adrian Newey y la creciente tensión dentro de la gestión de Red Bull han contribuido a su vulnerabilidad. En ese contexto, acusar a McLaren podría ser tanto una cortina de humo estratégica como una preocupación genuina. Aún así, no se puede negar que el ritmo de McLaren es real. La telemetría lo muestra. Los tiempos de vuelta lo prueban. Y a menos que un futuro informe de la FIA diga lo contrario, su coche sigue siendo legal. ¿Es esto un caso de innovación que supera la regulación o solo otro capítulo en la eterna guerra de política y paranoia en la Fórmula 1? Y mientras nos acercamos al Gran Premio de Emilia-Romagna, una cosa es segura: la lucha por la verdad fuera de la pista es tan feroz como la que se libra dentro de ella.